Hola, soy el hijo de Sam y te invito a entrar al mundo retorcido. Un persistente y pestilente olor se apoderó del edificio Fabricato en el centro de Medellín, perteneciente a una de las más importantes empresas textileras de Colombia. Era tan insoportable que los trabajadores ya no querían trabajar. Intrigados por la fuente del tormento, buscaron en las paredes, abrieron cañerías e inspeccionaron cada rincón de las instalaciones, pero todo seguía igual. Jorge Posada Grenfenstein, que era el presidente de la compañía por aquella época y ya borracho por el hedor, pidió intensificar la búsqueda. Y así lo hicieron. Siguiendo el hilo de la pestilencia, bajaron al sótano. Después de dar un golpe seco en el muro, encontraron una cabeza metida en una bolsa plástica y amarrada con cabuya. Era la de Ana María Agudelo Ramírez, Anita, una despabilada y hermosa chica de 23 años, quien 11 días antes había desaparecido sin dejar rastro. Sucedió el 26 de octubre de 1968, y esta es la triste historia. Anita estaba en la flor de su juventud. Por el aspecto de su nariz, le decían con cariño ñatica. Era la mayor de sus hermanos. Vivía en Manrique, una de las 16 comunas en las que está dividida la ciudad de Medellín, en compañía de su madre, María Nazaret, y sus dos hermanos menores, Norela y Jaime. Además, tenía una pareja, Omar, con quien se iba a casar. Con su trabajo ayudaba a costear los gastos económicos de su familia ejerciendo el humilde oficio de ascensorista del número 1 Westinghouse, en el que Anita subía y bajaba la gracia y dulzura de su rostro juvenil. Laboraba allí desde agosto de 1965. Tristemente, ese fue su primer y último trabajo. Esa mañana de domingo del 13 de octubre de 1968, Anita salió de su casa a las 8 de la mañana, junto con su hermana Norela, rumbo al centro de la ciudad. Salió a recoger el uniforme del trabajo, pues el jueves lo había dejado allí, porque salió con Omar, su novio, y el viernes era festivo por el Día de la Raza. Con su hermana, quien debía enviar una carta de su madre, llegaron al centro y se dividieron. Norela fue a Telecom a depositar la carta y Ana se dirigió al edificio donde funcionaban las oficinas de Fabricato, que con sus 11 pisos era considerado un verdadero rascacielos en el momento de su construcción y su orgulloso lugar de trabajo. Norela hizo su vuelta y regresó al punto de encuentro. La idea era reunirse en la entrada de la iglesia La Candelaria para tomarse unas fotografías. Pero el tiempo pasó y Anita no llegaba. Le pareció curioso. Su hermana mayor no acostumbraba a dejarla plantada. Entonces llamó a su madre para preguntarle si ya había llegado a casa o si le había hablado de algún programa secreto. Nada. La mamá, intuitiva como todas las madres, le dijo: váyase volando para Fabricato. Norela así lo hizo. Llegada a la puerta del edificio, golpeó 3, 4 veces, insistente. Cuando se iba a retirar, alguien abrió. Se trataba de Abel Antonio Saldarriaga Posada, el portero y encargado de los oficios varios del edificio. Aunque la cultura popular ha eternizado el cariñoso apodo con el que era conocido, Posadita, aquí, por respeto a la víctima y a sus familiares, lo llamaremos simplemente señor Saldarriaga, y si nos vamos a poner estrictos, Saldarriaga.
Saldarriaga era el todero del edificio Fabricato, vigilante, trabajos de carpintería, oficios varios y hasta reemplazaba a la joven en el ascensor. Para aquel terrible día de octubre de 1968, ya cargaba 36 años, estaba casado, era padre de 3 hijos y esperaba uno más. Anita y Saldarriaga se conocieron en 1965, cuando ambos llegaron a trabajar a Fabricato, y gracias a la cercanía de sus roles estaban gran parte del día en contacto y se hicieron compañeros de trabajo, no más que eso. El hombre recién había llegado a Medellín, procedente de Abejorral, un municipio a 86 kilómetros al suroriente de la capital antioqueña. De su vida en el campo conservaba algunas marcas. Sus manos eran gruesas y callosas, manos de agricultor. Una calma sin altibajos le ponía el ritmo a sus gestos. Conservaba la parsimonia de los campesinos y a pesar de haber dejado el asadón y el machete, mantenía al cinto su cuchillo. Anita no les era indiferente al resto de empleados del edificio. Wow. Sus maneras desenvueltas, su alegre simpatía, esa cadencia que tenía para moverse, hicieron que no pasara desapercibida a los ojos de los hombres. Incluso se llegó a rumorear que algunos altos directivos se hicieron ilusiones con la chica del ascensor número 1, entre todos ellos Saldarriaga, que se deshacía en regalos y sorpresas para Anita. Si Anita necesitaba un mandado o se quejaba del calor, ahí estaba él para comprarle una gaseosa o atender cualquier movimiento de sus pestañas. Y como la muchacha era amable con todos, también lo era con el señor de oficios varios. Pero hay quienes confunden amabilidad con aceptación, y este fue el caso. Cuando el señor multioficios quiso hacer avances con la muchacha, ella le dejó muy claro, ni de coña, por varios motivos. Primero, sus maneras cerriles no enamoraban a nadie. Segundo, porque no le gustaba. Y tercero, porque él era mucho mayor que ella. Estaba casado, tenía 3 bendiciones y 1 en camino. En síntesis, ella lo veía como un simple compañero de trabajo. Volvamos al fatídico día. Norela, quien ya había conocido al vigilante desde antes, le preguntó por Anita, si la había visto. Saldarriaga le dijo que sí, que efectivamente la muchacha sí había estado allí esa mañana, pero que salió y se subió a un taxi con un par de cachacos. Cachaco en Colombia es equivalente a habitante de la capital del país. Algo que llamó poderosamente la atención de la hermana fue el hecho de que Saldarriaga estaba con la camisa abierta y con evidentes rasguños en el pecho que parecían arañazos. Preguntado, le dijo que estaba arreglando unos ventiladores y que las aspas lo habían cortado. Norela, con la inocencia propia de los 17 años, no sospechó nada. Creyó en la versión del vigilante y regresó al lugar de encuentro a esperar, pero Anita no llegaba. Volvió a llamar a la mamá y ella, de nuevo con su sexto sentido encendido, le dijo: «Vuélese a la fábrica y pregúntele otra vez a ese señor». Y es que a doña María Nazaret no le gustaba para nada el portero. Veía con muy malos ojos sus maneras y los avances del tipo ese con su hija mayor y sus malas pretensiones. Ese instinto de mamá hizo que le insistiera a Norela con la voz ya en llanto que fuera a averiguar en la fábrica qué era lo que en realidad estaba pasando. Y las horas pasaron y Anita no llegó. Nunca llegó. Pasaron los días y el desespero se apoderaba de todos. La familia puso el denuncio en policía. Visitaron hospitales, la morgue.
todos los lugares tristes donde se supone que Anita posiblemente estaba, pero toda búsqueda fue infructuosa. Y aparecieron, ¿cómo no?, los brujos, que por unas cuantas monedas juraban decirles dónde estaba la niña, simples estafadores. Hasta que el 26 de octubre de 1968, 11 días después de la desaparición de la ascensorista, el presidente de la compañía, Dr. Jorge Posada Grenfenstein, que no soportaba más el hedor que salía de las paredes, ordenó hacer una búsqueda exhaustiva. Algo turbio palpitaba en los presentimientos de los empleados. Ya se sospechaba que no era una simple rata atascada en las cañerías de la edificación la que emanaba tan insoportable olor. Y entonces sucedió. Un bombero comenzó a dar pequeños golpeteos en los muros del sótano, lugar en el que se concentraba la fetidez. Sintió un pequeño ruido seco y sordo. Así que golpeó con más fuerza hasta que el muro cedió, exponiendo una bolsa en la que se encontraba la cabeza de la pequeña y hermosa Anita. La verdad había sido revelada. Entonces se intensificó mucho más la búsqueda. Era menester saber dónde estaba el resto del cuerpo, y de a poquitos lo fueron encontrando. Cuenta la prensa de la época que fue descuartizada en 100 pedazos, aunque algunos amarillistas afirmaban que lo fue en el doble de eso. En las paredes, mezclada con el cemento de reciente utilización, en los ductos de ventilación y hasta en el techo de la iglesia La Candelaria, ubicada justo detrás del edificio, se encontraron restos de la pobre muchacha. El crimen conmocionó a la ciudad y sacudió los cimientos morales de la sociedad. Desde el crimen del Aguacatal, hecho de sangre ocurrido en la misma ciudad a finales del siglo XIX, y que será el tema de nuestra próxima entrega, ningún hecho de semejante magnitud había impresionado tanto el imaginario colectivo como el ocurrido en el emblemático edificio Fabricato. La prensa se encargó de alimentar el morbo y el ansia de saber más de los parroquianos. Las autoridades inmediatamente se pusieron a la tarea, y el principal sospechoso era, ¿cómo no?, el señor Saldarriaga, al que todos conocían como Posadita, dado que Posada era su segundo apellido. Y las sospechas no eran infundadas, al contrario, tenían un peso contundente. Era de sobra conocido que el portero sentía una atracción casi que enfermiza con la muchacha. No consentía que ella les hablara a otros hombres o que les sonriera. Muchas veces lo descubrieron haciéndole reclamos por este o aquel trato que tenía con este o con aquel señor. Además fue el último que vio a Anita con vida y cambió varias veces la versión de dónde estaba ella ese fatídico domingo. Primero, dijo que se fue en un taxi. Al decirle Norela que su hermana no tenía dinero para pagar, giró el argumento a que se fue en un carro particular con unos amigos. A nuestro modo de ver, esa sola afirmación lo condena. Si se fue en un auto, ¿cómo es que la encuentran como la encontraron 11 días después? ¿Cuándo volvió a entrar si desde ese momento nunca más la volvieron a ver en Fabricato? Contó Norela en entrevista concedida a la revista Vivir en el Poblado en 2011 que un día el señor Saldarriaga fue a su casa, la casa de Anita, a limpiar los vidrios de la ventana. Estando en esas, escuchó que la señorita dijo, con el desparpajo que solo da la juventud y el enamoramiento, ¿cómo les parece que me caso? Inmediatamente el rostro del limpiavidrio se transfiguró, mostró real enojo, dijo una que otra cosa y se alejó, para nunca más volver a limpiar sus ventanas. A partir de la tragedia, Saldarriaga cambió totalmente.
Aumentó su aire taciturno de campesino desconfiado y cuentan los de la cafetería que ya no almorzaba, solo se limitaba a tomar leche y aspirinas. Con todas las pruebas en su contra, en 1971, 2 años y medio después del hecho, fue hallado culpable por un jurado de conciencia. Se le condenó por homicidio, sin el agravante de premeditación, a 20 años de prisión, que se redujeron a 11 años. Repito por si no le ha quedado a usted muy claro, solo pagó 11 años de los 20 a los que fue condenado. Sentencia cumplida en La Ladera, hoy convertida en Parque Biblioteca León de Grave, y en la isla Prisión Gorgona, hoy convertida en Reserva Natural. Fue puesto en libertad en 1979, después de pagar 11 años. Pasado el tiempo, por esas casualidades que da la vida, Norela conoció en la Feria de Londres, tradicional almacén de modas en Medellín, lugar donde trabajaba, a una joven cuyo sobrino había estado en la cárcel con Saldarriaga, a quien éste le contó la verdad. Que Anita sí llegó al edificio, que trató de abusar de ella, pero que ésta se defendió como una leona, lo arañó para defenderse, salió corriendo y al llegar al 10º piso, cayó sobre el pasamanos. Esta confesión le permitió a Norela sacar sus propias conclusiones de qué fue lo que en realidad pasó en aquel malhadado día. Al verla exánime, supuso que todavía estaba viva. Por eso, cuando fue la primera vez a preguntar por su hermana, le dijo que había salido, con la esperanza de que ella volviera en sí, para mandarla luego a casa. Nunca pensó que Anita estuviera muerta. Entonces la reacción que tomó fue descuartizarla y enterrarla por todas partes. La última vez que se le vio al señor Saldarriaga fue en 2011, en entrevista concedida a la revista Vivir el Poblado, en ese momento a sus 78 años, con unas gafas de sol permanentes, como queriendo ocultar el pecado, y una gorrita como de veterano de Corea, seguía alegando inocencia. Inocencia que nadie le concedió, pues las pruebas en su contra eran tan contundentes que suena increíble que solo haya pagado 11 miserables años de cárcel. Después de esa entrevista no se volvió a saber de él. Regresó a la sombra de su miseria, de donde nunca debió haber salido. En un viaje que hizo este incipiente canal a Medellín, emprendimos la laboriosa tarea de buscar en el cementerio San Pedro y en medio de 45.000 tumbas la de Anita. Y después de buscar todo un día logramos encontrarla. Ay, Anita. Lugar en el que descansa junto con su madre y hermano. Esfuerzo tan titánico merece por lo menos tu suscripción y tu like, lo que nos ayudaría muchísimo a que este proyecto llegue a más y más personas. Antes de continuar, te invitamos a conocer la triste historia de Luz Amparo Granada Bedoya, una religiosa a la que le fue quitada la vida en Bogotá en 1999. Y de cuyo deceso fue señalada otra religiosa de su convento, enlace que te dejamos al final de este video. Lamentablemente, los restos de Anita reposan desde horas tempranas de su vida en ese museo cementerio. Sus restos, porque su alma, truncada por manos injustas, aún susurra en los corazones de las personas que la amaron de verdad. Aunque su vida fue apagada de manera abrupta, es nuestro deber no olvidarla. Y ese es el objetivo de este video:
sacarla del anonimato y que su recuerdo sea el grito silencioso por la justicia y la empatía en un mundo que a veces oscurece la belleza con actos de crueldad.